estamos con el doctor Samarripa en una entrevista pues muy, como decimos los corrillos aquí de Café. Doctor, la pregunta obligada es, pues todo el mundo está preocupado porque vivimos con la roya, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Y ante las noticias de royas más severas en otros países como Honduras, que nos han manifestado esa inquietud de que tienen el daño ya, en estos momentos están dañados según la información oficial de ellos. En México nos quisiera decir qué es lo que estamos haciendo para el blindaje de nuestras fronteras, más que nada. Claro, con gusto. La roya es una enfermedad que solo crece en los cafetos. Es una enfermedad que vino para quedarse en los cafetales. Entonces hay que aprender a convivir con ella. Y hay diversas estrategias como el control cultural, el control químico y el control genético. La mejor manera de controlar la roya, que hay que convivir con ella, es un manejo integrado. Usar todos los elementos que tenemos disponibles para poder defendernos de ella y que los daños sean lo mínimo posible. El mejor control y el más barato y más económico y más duradero de todos, y que es el control genético, que es el uso de variedades resistentes a roya, que además es un control que no contamina, es un control de muy fácil uso por el productor. El productor fácilmente siembra una variedad, si sabe sembrar una variedad puede sembrar la otra, no cambia la forma de sembrar en cuanto a cómo hacerlo. Entonces es algo muy sencillo, de fácil adopción por el productor. Entonces una de las estrategias fuertes del PIAC es la renovación de cafetales, pero debe ser una renovación inteligente, una renovación que cause impacto. Tenemos la gran amenaza de la roya, que viene para quedarse toda la vida, y tenemos el factor de cambio climático, ¿sí?, que nos está amenazando y que hace que cambien temperaturas, que cambien condiciones. Entonces, desde el año pasado iniciamos nuestra estrategia pensando siempre con esos dolores de cabeza, pensando en cambio climático y roya. No se hace un movimiento si no pensamos en las posibilidades del ataque y de los cambios que puede tener cada uno de ellos. En el caso de roya, si bien es cierto, lo he dicho en los congresos, hay más de 50 razas de roya, ¿sí? Y la única que habíamos detectado en México es la raza 2. Pero una sola raza barrió con todas las variedades que había, que todas las variedades son altamente susceptibles. Por eso los programas de mejoramiento genético de los países de América y del mundo, desde los años 70 y más fuertemente en los 80, se iniciaron programas regionales donde participaban muchos países para crear variedades resistentes a roya. Y aquí en la resistencia hay diferentes tipos de resistencia. Y es importante determinar qué raza de roya tenemos en el país y qué variedad le vamos a poner a esa raza de roya. ¿Sí? No podemos ponerle una variedad que sea susceptible a las razas presentes. Entonces, lo que yo recomiendo es determinar las razas de roya que tenemos en el país, sean 2 o sean 3, sean 4, y eso lo hacen los fitopatólogos. Y el único lugar donde se puede hacer esa determinación es el Centro de las Royas del Café, en Oeiras, Portugal, porque ahí tienen todos los diferenciales para poder saber qué raza. Tiene que ser en un país donde no hay café para que no se escapen esas razas. Por eso se decidió Portugal y allá se mandan las muestras para que sean determinadas. Entonces, uno, determinar las razas de roya. 2, las variedades que tenemos, saber qué resistencia tienen, porque hay resistencia, digamos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5, y la resistencia, para que los productores entiendan un poquito más, las resistencias son como candados, ¿sí? Son como candados que ponemos en una puerta. Si le ponemos un solo candadito, pues va a entrar el ladrón y va a penetrar sin problema y nos invade la roya. Si le ponemos 2 candados, es más fácil que se rompa esa resistencia. Pero si blindamos bien, con variedades que tengan 5 genes, 5 candados, pues a las razas de roya le va a costar abrir todos los candados simultáneamente.
Entonces se quedan atoradas las razas de roya. Por eso yo le decía que oro azteca es resistente a 32 razas fisiológicas. O sea, resiste, tiene esos 5 genes, 5 candados para que no entre tan fácilmente. No porque en un lugar del mundo se rompa una resistencia quiere decir que se acabó la bondad de la resistencia, ¿sí? No porque una persona se muere de cáncer quiere decir que todo el mundo se va a morir de cáncer. Estos son muchas cosas en juego, ¿sí? Por eso le repito, la estrategia del PIAC, uno, hacer una renovación inteligente. Quiero decir inteligente, pensar en esos factores, pensar en una resistencia que sea duradera y no que a los 2 años se me va a vencer. En un manejo agronómico y es parte de los apoyos del PIAC, donde sean meterle nutrición al cafeto para que mientras más nutrido esté, pues más soporta los problemas fitopatológicos, sí, un buen manejo agronómico. Entonces, en Zagarpa, en el PIAC, tenemos blindado con 5 variedades que tienen diferentes resistencias, hemos blindado la entrada masiva. Sí, de que puede entrar otra raza de roya es completamente factible que entre otra raza a las variedades susceptibles, a los caturras, a los típicas, a los borbones, que todavía quedan. Cuando entre otra raza va a entrar directamente a atacar a esas, porque va a toparse, si se topa con las resistentes, pues ahí se va a quedar. Ahí ya no va a prosperar, ahí va a quedarse. Entonces, blindamos con nutrición, con variedades altamente resistentes, ¿sí? Y es la mejor manera que tenemos para proteger al sector productivo. A medida que avancen razas, que avancen mutaciones debido al cambio climático, nosotros tenemos los fitomejoradores del país y de otros países tienen que ir haciendo más híbridos, más cruces para ir agregando resistencia, ir metiéndole más candados a la puerta para ir aguantando. Y esa va a ser la lucha de aquí a futuro, como lo es hoy día en trigo. En trigo tienen 20 años luchando contra las royas y va venciéndose una resistencia y va entrando otra. El hecho que se rompa una resistencia no es nada grave, es la naturaleza. Los hongos buscan cómo sobrevivir. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo ir deteniendo el avance de la roya. Y no es un asunto, entonces debemos enfatizar y meterle el recurso a los centros de investigación, debemos apoyar la investigación, la creación de más variedades propias adaptadas a nuestra caficultura. Por ahí sería el enfoque con todas las herramientas modernas, biotecnológicas que tenemos disponibles hoy al día. Muchas gracias, doctor.